Hoy rompe la clausura del surco empedernido, el grano en él hundido por nuestra mano dura. Y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Vamos a contemplar así a Jesús resucitado como la flor que nace en la rama que he cortado yo y que hace reverdecer mi alma, y lo que parecía imposible la hace florecer a estas alturas, porque la ha regado Él con su sangre. Yo escuchaba este himno cuando era joven y me gustaba mucho el verso tan bien compuesto y tan elegante, pero sobre todo el mensaje. Porque efectivamente somos un surco empedernido y clausurado. Bueno, pues al través de esa cerrazón se abre camino la flor del almendro, que es el más impaciente de los árboles, para hermosear la creación. Hoy rompe la clausura del surco empedernido, el grano en él hundido por nuestra mano dura. Le hemos escarnecido, le hemos despreciado, le hemos desestimado, no le hemos prestado oídos, al fin le hemos matado y le hemos sepultado. Y él resurge victorioso, no como un reproche vengativo, sino como un amigo que nos tiende la mano y nos hace florecer con él. Así lo explica un poco también San Buenaventura en su obrita El árbol de vida, que son pequeños fogonazos, meditaciones telegráficas sobre Jesús. Verdaderamente aquel bellísimo vástago del tronco de Jesé que brotó en la encarnación y se marchitó en la pasión, volvió a florecer en la resurrección para ser adorno de todos. El cuerpo gloriosísimo, sutil, ágil e inmortal, recubierto de tal esplendor de gloria que resplandece más que el sol, se convierte en modelo de belleza de los cuerpos humanos en su resurrección futura, lo cual, dice el propio Salvador, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Es decir, en la bienaventuranza eterna. Y si cada justo brillará como un sol, ¿con cuánto esplendor no deberá brillar el mismo sol de justicia? Tanto digo que sea más bello que el sol, que supera todas las constelaciones comparada con la luz, como dice el libro de la sabiduría, será estimada con razón la belleza suprema. Dichosos los ojos que lo vieron, pero también yo en verdad seré feliz si alguno quedare de mi raza para ver, Tobías 13, interior como exteriormente, aquella deseadísima claridad. O sea, el que resurge dichoso es Jesús, de sin par hermosura, Rey de lo creado, que me hace resurgir y florecer con él, a mí, leño seco. Y hoy da su flor primera, la rama sin pecado, del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Estaba encendiéndose el sábado, nos decía San Lucas, y el sábado se ha encendido, el sabbat, el descanso. Y las mujeres estaban muy cerca, muy cerca. Las mujeres están cada vez más cerca. Las mujeres en el Calvario estaban a la distancia que les permitían los sayones, la soldadesca. Y después
en aquel triste sepelio, acompañando a María, siguen muy de cerca y regresan a preparar los aromas y la mirra. Y el primer día de la semana, es el último capítulo de Lucas, ya iniciando el 24, el primer día de la semana Valdemane, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. O sea, cada vez más cerca. Pero encontraron que la piedra había sido apartada del sepulcro. Y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estas sí que iban pidiendo de verdad el cuerpo de Cristo para resarcirlo de alguna manera de la única que ellas tenían a su alcance, resarcirlo del destrozo al que había sido sometido y ungirlo con aromas. Después de ese lavado rápido que hicieron antes del entierro y que se da, por supuesto, claro, adecentarían un poco el cadáver, pero ellas iban a mimarlo, a ungirlo con una gran cantidad de aromas, si atendemos a algún otro evangelista. Y ese cuerpo que iban buscando no lo encontraron. Lucas da por supuesta la resolución de una cuestión tan ardua como es la remoción de la piedra del sepulcro. Y la encuentran ya removida las mujeres. Lo que importa es el encuentro no con la materialidad del sepulcro, sino con Jesús. Ese cuerpo del Señor Jesús, que dice Lucas con una resonancia clara de la teología paulina de la que viene siendo altavoz y también de la teología joánica. Ya no es solo Jesús, es Jesús que por su resurrección ha sido constituido el Kyrios, el Señor de la creación. Señor porque ha reinado desde el madero y Señor porque se ha levantado sobre la muerte en esa dinámica unitaria que hemos venido viendo de pasión, muerte, resurrección y ascensión. Él es a partir de ahora el Señor Jesús y así resonará su nombre con tanta frecuencia en los Hechos de los Apóstoles que nos transmite San Lucas. No encontraron ese cuerpo y entonces se desconcertaron. Estando desconcertadas con esto, se les presentaron dos varones con vestidos deslumbrantes. Otros evangelistas hablan más explícitamente de ángeles y otros de un solo ángel. En Lucas resuena Juan, dos ángeles, en este caso dos varones, parece más propio que decir dos hombres, porque es la apariencia de varón la que presentan, no es tanto la humanidad. Esta no puede ser descentrada de la única donde debe converger nuestra atención, que es en la humanidad sacratísima de Jesús. Estos son dos que parecen hombres, con vestidos resplandecientes, con túnicas blancas, dirá Marcos, y como estaban asustadas y con la vista en el suelo, dicen algunos, y otros traducen, que
asustadas o llenas de temor, hicieron una profunda reverencia, lo cual parece más correcto. Se trata precisamente de esto, de un temor reverencial por el ambiente de sacralidad que las envuelve. No entienden, se llenan de perplejidad, de extrañeza, más que de miedo o de susto, de temor en este sentido, y hacen una profunda reverencia inclinándose, y los personajes misteriosos les preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad lo que os anunció estando todavía en Galilea. Es importante que sean dos. Lucas está así transmitiéndonos la importancia de que en la jurisprudencia judía no es suficiente el testimonio de uno, tiene que ser avalado por dos. Y hay como una oficialización categórica por parte del cielo de la resurrección de Cristo. Y esta viene transmitida a unas pobres mujeres que son las primeras recipiendarias de la noticia por medio de dos testigos que son celestiales, porque son los únicos que han contemplado el hecho. No está aquí, ha resucitado. Ellos son los únicos que pueden dar testimonio, porque, como dirá Juan, de su presencia en el Calvario, quien lo vio es el que da testimonio, y su testimonio es verdadero. Pues bien, los ángeles que lo vieron son los que dan testimonio a las mujeres que no lo han visto, pero son las primeras que lo ven por la fe, y son las primeras transmisoras por su experiencia de fe, precisamente. Este resucitado es del mundo de los ángeles, y se produce esta reacción muy femenina cuando la feminidad es auténtica, esta reacción de encogimiento, de respeto, de empequeñecimiento, de rubor, que es entre ese mirar al suelo y reverenciar a estos personajes, con esa obsequiosa gentileza y esa delicadeza que solo sabe tener de una manera tan espontánea y tan rápida la mujer. La fe se traduce, ese obsequio del entendimiento que es la fe, se expresa física, externamente, con el obsequio del cuerpo. Es lo que decíamos ayer, lo que hace una carmelita cuando se postra, cuando se arrodilla, cuando inclina la cabeza si le dan algo, cuando hace las ceremonias del coro. Todo eso es expresión de fe. Y si no hay fe, en cada cosa que se hace no va a haber un pensamiento reflejo, pero ya hay una intención habitual de que eso es por fe. Y si se habla en postura reverente a la superiora, todo esto es por fe. Hay mucho de educación, claro, sin la cual la vida religiosa es inaguantable, pero es por fe. Y las mujeres tienen esta actitud reverente, porque la había tenido el mismo Cristo, que había presentado oraciones y súplicas a quien podía salvarlo de la muerte, a gritos y con lágrimas, cuando exauditus est pro sua reverencia. Y traducen, cuando en su angustia fue escuchado. No es eso. Cuando fue escuchado por su reverencia, por su actitud reverente. Pues así hacen las mujeres, tratando de asimilar la noticia que supera a todos los alcances de la sensibilidad de ellas, que no deben buscar entre los muertos a aquel a quien hace solo unas horas han dejado precisamente entre los muertos. Y los ángeles les están haciendo considerar el valor, la rotundidad de la profecía del propio Jesús. Recordad lo que os anunció estando todavía en Galilea. Y entonces tenemos que volver a Galilea,
porque el propio Jesús lo dirá. Decid a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Qué significa ir a Galilea? Significa volver al amor primero. Galilea es el lugar del encuentro con Jesús. Galilea es el lugar de la mirada adolescente, de los ojos limpios del enamorado. Galilea es la ilusión, es la novedad, es la ausencia de rutina. Galilea es el destierro de la tibieza y la mediocridad. Galilea es eso, el primer descubrimiento del amor primero. Galilea es poner en fuga el reproche de otro ángel, el del Apocalipsis. Has trabajado por mí, no te has rendido a la fatiga, has desenmascarado a los falsos profetas, tantas cosas. Queridas madres y hermanas, llevamos hechas por Jesús. Vamos a decirlo con todo realismo en nuestra pobreza pecadora, pero llevo la vida entera entregado a Jesús, pero tengo algo contra ti. Caritatem tuam primam reliquisti. Has dejado tu primer amor. Y para eso tienes que volver a Galilea. Porque sí, trabajas, te fatigas e incluso das muestras manifiestas de coraje, de valentía en mi servicio, de abnegación. Pero tienes que redescubrir el amor como motor de todo eso. Y hay que volver a Galilea. Capítulo 9 de San Juan, versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que le maten y que resucite al tercer día. Esto lo dijo Jesús en Galilea. Y después en el mismo capítulo 9, versículo 44, inmediatamente antes de tomar la decisión de ir a Jerusalén, que ya estaba tomada, pero de iniciar el camino, ese ascendimo Jerusalén, muy pocos versículos antes, dice Jesús, todos estaban admirados de las cosas que hacía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, vosotros escuchad atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. No entendieron lo que les quería decir. Les resultaba tan oscuro que no llegaban a comprenderlo y tenían miedo de hacerle preguntas sobre ello. No importa, todo queda disipado aquí. Los ángeles dan la clave. Os lo había dicho en Galilea, al deciros, conviene que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Bien, en realidad, lo de la crucifixión lo añaden ahora los ángeles. No había sido tan explícito Jesús entonces. Y las mujeres estaban allí cuando Jesús dijo esto, aunque Lucas no lo había dicho, lo cual nos da mucha luz para entender que las mujeres están mucho más de lo que aparecen y que en el Evangelio de Lucas las mujeres serán testigos de muchísimas cosas, porque si aquí los ángeles dan por supuesto que ellas lo sabían, no lo sabían porque los apóstoles se lo habían dicho, sino recordad lo que os anunció. O sea que esa comitiva femenina que llevaba Jesús había sido testigo de muchas de sus palabras y estaban allí. Las mujeres siempre están. Entonces se acordaron de estas palabras. Recuerda los amores. Recuerda, es el austro, el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado, traído por los ángeles, que reaviva, despierta los amores de Jesús en el corazón de las mujeres.
los corazones más sensibles, para que antes y mejor despierte el amor. Y entonces se acordaron de estas palabras, se acordaron, recordó el amor, despertó el amor, el Espíritu Santo. Y vueltas del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los hombres, a los 11 y a todos los demás. Anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran, y ahora las nombra, como las había nombrado en el capítulo 8, al darnos esa lista de las mujeres, las nombra Lucas. Fueron María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas, las que comunicaron estas cosas a los apóstoles. Pero ellos pensaron que se trataba de un delirio y no les creyeron. Antes había callado los nombres, Lucas, en el Calvario, en el entierro de Cristo, dice las mujeres, genéricamente. Y ahora alude a ellas nominatim, dándonos su identidad concreta, porque tiene mucho interés en hacerlas a ellas antes que a nadie, porque verdaderamente lo son, los testigos oficiales de la resurrección. Es muy impresionante, dada la mentalidad en que escribe y la escasa o a veces nula importancia que tenían las mujeres en su mundo, el relieve tan caballeroso que les da siempre Lucas. Y aquí las está haciendo testigos, nombrándolas una por una. Ahora menciona en el capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 2, al inicio de aquel capítulo que en su momento comentábamos, dice que algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y curado de enfermedades, María llamada Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ahora ya lo da por supuesto y lo dice con la delicadeza de omitir ese dato. Sencillamente era María Magdalena. ¿Por qué? Porque la funde ya con las demás mujeres, porque es que María Magdalena, como lo sabe Lucas, aunque no lo pone aquí él explícitamente, además de ángeles, ve a Cristo. Y María Magdalena es llamada, ya en la comunidad primera, primitivísima, cristiana de Lucas, y después en las iglesias orientales es llamada así, apóstol de apóstoles, María Magdalena, la apóstola, incluso la llaman esas iglesias orientales, porque es la primera de entre los apóstoles, precisamente en ese domingo de la resurrección. María Magdalena es la portadora de 2 mensajes de interés creciente y progresivo. Primero el sepulcro vacío y después inmediatamente la persona de Cristo. Eran María Magdalena, Juana y todas las demás compañeras suyas las que decían estas cosas a los apóstoles, y les pareció un delirio y no las creyeron. Es la contraposición que hace aquí Lucas con toda la suavidad que puede entre la psicología femenina y la masculina, entre la afectividad y la racionalidad, entre el ardor amoroso del sentimiento y la cerebralidad fría del razonamiento. Y en este sentido, naturalmente, está dando la preponderancia a la mujer, porque es la que tiene una estructural connaturalidad para percibir el amor y la belleza más allá
de lo que razonablemente se puede comprender. Y es tanta esa capacidad, digamos, ultrasensible o pretersensible de la mujer, que a veces es considerada como delirio, pero que si se da en una mujer equilibrada, produce una capacidad de entrega increíble. Por eso cuando tenemos mujeres santas que se han enamorado de Cristo de esa manera, pues no sé, se percibe como la impresión, aunque la santidad es el Señor el que la sabe, de que hay un mayor ardor, un mayor enamoramiento que en hombres muy santos también. Ya decíamos ayer ese alegato en favor de la mujer que hace la Santa Madre en el camino de perfección y que le tachan rabiosamente los censores. Pero ella dice: hallasteis en ella, Señor, tanto amor y aún más que en los hombres. Y bien, pues lo tomaron como un delirio. Y los apóstoles más bien pensantes, más razonadores, más cerebrales y, digámoslo de una vez, más incrédulos, necesitan una progresión, necesitan una gradual preparación mediante la sucesión de impresiones para aceptar el mensaje. Debe ser Jesús mismo el que se les imponga con su presencia, con su realidad humana corporal, que se deje tocar, que se deje ver, incluso que llegue a comer con ellos. Y por eso Lucas nos introduce en esta experiencia sensible de Jesús. Es simpático porque inmediatamente al versículo 11 lo tomaron los apóstoles por un delirio. Dice Lucas: Pedro salió y corrió hacia el sepulcro. Claro, si lo hubieran verdaderamente tomado por un delirio, pues no se hubieran movido, pero corrió hacia el sepulcro, se inclinó y vio solo los lienzos y volvió a su casa maravillado de lo sucedido. Pero veamos la diversa inclinación de Pedro en relación a la de las mujeres. En ellas había sido obsequiosidad reverencial, fruto de una fe incipiente. En Pedro había sido curiosidad cerebral, se inclinó para ver. Quedó maravillado, sí, pero quedó maravillado porque el sepulcro estaba vacío y vio solo los lienzos. Pero no quedó maravillado porque de momento no obtuvo la gracia de experimentar la presencia sacral que habían percibido las mujeres. Volvió a su casa maravillado de lo sucedido.